tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal China en Chino, Chongguo Chongwen. Bienvenidos. En esta ocasión les voy a comentar cómo aprender chino mandarín prácticamente desde cero. Y les diré algunas indicaciones que pudieran utilizar ustedes para aprender el idioma chino mandarín. De hecho, estas cosas realmente yo las hice, a excepción de la última que no sabía en su momento que podía hacerlo. Pero ahora que ya lo conozco, le sumo este, podríamos decir, método. Ya cuando lleguemos a la como tercer lugar, les diré de qué trata. Primeramente, ¿qué tenemos que hacer si nosotros no tenemos idea de chino mandarín? Es decir, no sabemos absolutamente nada. Ni siquiera decir los números, ni siquiera decir hola, no sabemos nada, absolutamente nada. Pero por alguna razón nos llama la atención a lo mejor el país, o porque conocemos las noticias y vemos o dicen que el idioma chino mandarín es el idioma del futuro, o simplemente conoces o alguien te dijo, mira, yo conozco a una persona de China pero pues no habla español, te llama la atención, o simplemente a lo mejor navegando en internet algo dijiste, como que este idioma me empieza a gustar o me empieza a llamar la atención porque medio vi un anuncio relacionado con China. Bueno, el primer consejo que tienes que hacer es el siguiente. Aquí puede pasar dos tipos de situaciones. Uno, forzosamente en idioma chino mandarín sí recomiendo como primera opción ir a una escuela, si en este caso, si en chino mandarín sí es necesario ir a una escuela, por lo menos los primeros, dependiendo cómo se maneja la escuela, normalmente las escuelas manejan por semestre, por lo menos el primer semestre, o todavía a lo mejor el segundo semestre sí te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el chino mandarín no se parece en nada al español. O sea, realmente nada que ver. Entonces, primeramente tienes que aprender también caracteres. Tienes que aprender a decir bien correctamente las palabras porque si te equivocas en el tono, podrías decir otra cosa. Entonces, sí es importante que si asistas a una clase o a un conjunto de clases donde desde cero el maestro explicará las nociones básicas. En chino mandarín, de alguna manera se podría decir que se divide en dos, pinyin y caracteres. En mi punto de vista personal, ya recomendaría desde el principio, si puedes, meterle un poquito de caracteres, al menos los básicos, o carácter que vayas conociendo, irlo ya aprendiendo. ¿Por qué? Porque si lo dejas al último y nomás te enfocas en pinyin, podrías tener el problema que yo cometí. El hecho de que dije, bueno, pinyin primero, y ya cuando realmente se llegaba el momento de saber caracteres, no sabía los caracteres por irte por pinyin. Prácticamente el pinyin es como el alfabeto de nosotros. Para ellos en China el pinyin sería un alfabeto, digamos, fonético, es decir, cómo se habla. Y esto sirve para que más o menos sepan qué representa cada carácter. Así es que se requiere, obviamente, la fonética y se requiere saber bien los tonos. Además de que en chino, pues son 5 tonos. El chino mandarín son 5 tonos. Imagínate 5 tonos que tienes que dominar. En realidad 4. El tono 5 es simplemente un tono muy débil. Entonces, lo primero es ir a clases. Por lo menos un semestre sí te lo recomiendo. Para que adentres un poquito la información del chino y te empiecen a dar las primeras vocabularios, palabras, etcétera. Posteriormente sí te recomiendo un libro. Casi siempre todas las clases de chino mandarín, prácticamente la mayoría de las escuelas, piden el famoso libro del chino de hoy. ¿Por qué el libro del chino de hoy? Bueno, porque es un libro primeramente en español para aprender chino mandarín. Esa es una, digamos, una opción. La otra porque es el libro que más se utiliza prácticamente para adentrarte al idioma chino, por lo cual yo sí te lo recomiendo que lo adquieras. Lo puedes adquirir incluso en Mercado Libre. Este de chino de hoy en realidad son 3 tomos. Podríamos decir que es HCK1, el nivel 2, HCK2 y HCK3. Podríamos decir que cada libro representaría más o menos los HCK. Entonces, esa es mi segunda, digamos, opción. Primera, si ir a una escuela, por lo menos un semestre. Dos, comprar un libro. Esto es para empezar de cero con chino mandarín, es decir, una persona que no tiene ni la remota idea del chino. Este es un consejo para ese tipo de personas. Y la tercera, el tercer, digamos,
Pues ahora sí que la tercera opción que yo te recomiendo, esta tercera opción yo en lo particular no la sabía cuando yo me puse a estudiar chino mandarín. Yo nomás hice la primera opción primero, ir a inscribirme a una escuela. Ya después de que me fui a inscribir a una escuela, obviamente el maestro nos empezó a enseñar el pinyin y poquitos caracteres. Entonces ya por lo menos tenía una noción de, oh, aquí tenemos que hacer caracteres. Cada carácter representa prácticamente, podría ser una frase o una palabra. Si los juntas, pues se van formando las palabras. Oh, pero tengo que hablarlo bien, porque si yo me equivoco, digo otra cosa. Y después, la segunda parte fue cuando nos piden el libro, que ese sí es importante en chino mandarín para empezar. La tercera opción que te voy a decir de recomendación es algo que yo no lo hice al principio y creo que sí perdí algo de tiempo en no hacerlo. ¿Por qué? Casi la mayoría de los estudiantes cuando van a entrar obviamente al primer semestre o al primer nivel de chino mandarín, prácticamente lo que ven en clases es lo único que vaya adquieren. Después de que salen de clases, a lo mejor algunos buscamos información, pero no encontramos. ¿Por qué? Porque probablemente al ser un idioma muy lejano, podríamos decirlo así, no es como en el inglés, que prácticamente tú prendes la radio, prendes la televisión y vas a encontrar canales en inglés. Realmente no vas a encontrar canales asiáticos solamente por prender tu televisión. No hay periódicos, no hay libros, no hay revistas, no es un idioma que esté aquí presente. Entonces, pues mucha gente nomás se queda con lo que poco dijo el libro, lo que dijo el maestro y ahí. Yo al principio sí hice eso, de que bueno, pues yo voy a la clase, pongo atención, pero no busqué más. Ya posteriormente, ya cuando fue mi segundo nivel, ahí sí dije, ya necesito buscar información, etcétera. Pero para eso yo todavía no sabía de esta opción que yo te voy a decir a ti, que es una opción que ya estoy implementando yo para poder, digamos, acelerar un poquito más el crecimiento del idioma chino mandarín. Porque va a llegar un momento en que sí lo empiezas a entender en el sentido de la escritura. Empiezas a redactar porque ya te sabes los caracteres, pero a la hora de hablarlo sigue siendo muy complicado por los tonos. Y súmale que pues no ves todo el día gente obviamente de China. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, el siguiente que yo te recomiendo es el famoso input comprensible. Ya lo he mencionado en otras transmisiones, el famoso input comprensible, lo voy a explicar brevemente de qué trata. El input comprensible realmente es algo que incluso nosotros lo llegamos a hacer cuando teníamos más o menos entre 1 año y 5 años, que es decir, de alguna manera escuchar o viendo. Entonces, ya siendo adultos podemos utilizarlo y nos va a mejorar un poquito el empezar a aprender información y empezar a escuchar, en el caso de chino mandarín, tonos y empezar a entender, en este caso, al actor o a la actriz que está representando la película o la serie. ¿En qué consiste el input comprensible? En pocas palabras es esto. Recomiendo en Netflix, que es el que tiene más posibilidad de tener audios en chino y en algunas ocasiones subtítulos en chino. Ese lo recomiendo así como una forma rápida que podemos tener acceso, yo creo que todos. Entonces vas a tu televisión o a tu celular y buscas una película, una serie, un documental que esté obviamente en audio chino. ¿Qué es lo que no deberías de cometer? Mucha gente comete esto incluso en otros idiomas. Pone, por ejemplo, la película o la serie o el documental y lo pone en el audio español. Posteriormente lo pone a veces, otra vez en audio del idioma, en este caso, por ejemplo, si fuera inglés, inglés, y luego lo pone subtítulos en español. Eso es incorrecto. No lo recomiendo que lo hagan así. Así no se hace el input comprensible. El input comprensible es muy sencillo. Simplemente pones, por ejemplo, la película o la serie, audio original. En este caso, idioma chino, mandarín original. Lo pones. Si tienes la posibilidad de ponerle caracteres a la película, a la serie, mejor hay que tratar de ponérselos. Probablemente cuando veas los caracteres, no todos los vas a obviamente entender, pero los primeros caracteres que te enseñaron en la escuela o estuviste estudiando tu libro, vas a decir, ah, este carácter es este carácter es otro. Todavía no entiendo el contexto, pero sé que es eso. Entonces, es así como tienes que hacerlo.
Ya que termine la película, la serie, podrías aventarte otra vez nuevamente, pero a lo mejor ya sin utilizar subtítulos. Aunque para hacer un nivel básico, digamos, lo recomendable es, si se puede dejar subtítulos, mejor. Sé que en ocasiones no va a haber subtítulos porque no hay tanta producción, obviamente, de chino mandarín, pero lo ideal sería que le pongas subtítulos en chino con audio, obviamente, en chino. Y ese es realmente el input comprensible. Lo voy a poner con un ejemplo más para que lo vean cómo sería. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes ahorita que me están viendo van a ver la televisión, ¿no? Van a aprender la televisión. Imagínense que yo digo lo siguiente. 我在大学学习中文. Así como lo digo y así como yo estoy así, así. 我在大学学习中文. ¿Qué creen que estoy diciendo? Probablemente muchos de ustedes dicen así como, no, pues la verdad, vamos a suponer que tú ahorita estás estudiando chino mandarín. Probablemente dijiste, no, pues la verdad no entendí nada. Probablemente los avanzados me entendieron. Probablemente me entendieron. O probablemente no me entendió nadie en este momento. Y no saben el contexto porque realmente no estoy utilizando nada. Ahora, voy a suponer, para que no cometan el error, por eso les digo, no cometan el error de ponerlo en español. Imagínate que lo vuelvo a decir. Lo voy a decir más despacio. 我在大学学习中文. Y cuando puse la voz, voy a ponerla otra vez aquí. Voy a poner los subtítulos en español. 我在大学学习中文. Ustedes en estos momentos ya vieron lo que significa en español. Es decir, yo soy estudiante en la Universidad de China. O estoy estudiando en la Universidad Chino Mandarín. Eso es lo que realmente significa lo que acabo de decir. Cuando me vieron así serio y decir la información, pues realmente no entendieron, ¿verdad? Entonces muchas personas cometen eso de que ponen el audio en chino mandarín, ponen obviamente en español. ¿Y qué pasa si lo ponen en español? Pues sí, ya sabes que dije porque te lo puse en español. Pero eso no es input comprensible. Input comprensible sería lo siguiente. Voy a volver a decir la frase y ahora te voy a poner subtítulos en chino. Pero antes de ponerte subtítulos en chino, voy a hacer como una imitación. Va de nuevo. 我在大学学习中文. Cuando yo agarré estos libros y agarré el cuaderno, probablemente muchos de ustedes como que se daban a entender de como, probablemente significa que va a agarrar libros, va a agarrar cuadernos o que va a estudiar. Más o menos muchos ya empezaron a entender esta partecita, así como un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vieron algo que hice, algo que agarré. Probablemente si yo hubiera hecho esto y hubiera agarrado mi mochila y me hubiera levantado, me hubiera ido, probablemente mejor me hubieran entendido más. Eso sería la ventaja de ver input comprensible. Estás viendo a la persona, las acciones que hace y si le pones el subtítulo, obviamente la persona ya va a entender el contexto. Ahora voy a volver a poner los subtítulos, así literal en chino, y voy a volver a decir la frase. 我在大学学习中文. Entonces prácticamente usted ya como que dices, ya entendí. Ese es el input comprensible o de esa manera se debería de utilizar. Y bueno, prácticamente en esta transmisión, pues para que tú de alguna manera de forma básica que no sabes nada de chino, creo que con estos tres métodos o tres formas o tres cosas que te dije, pudieras incrementar un poquito el nivel. En mi caso te digo lo de input comprensible, yo no lo sabía. Entonces sí siento que perdí más o menos como un semestre sin utilizar input comprensible. Imagínate que ahora que tú lo sabes y lo utilizas, podrías incrementar más rápido. De hecho, el input comprensible ya lo utilizo en chino, ya lo estoy adaptando, porque antes no lo sabía, como les comento, y en otros idiomas lo estoy comentando, en el cual no llevo mucho tiempo. Como ustedes saben, también estoy estudiando otros idiomas. Claro que lo mío es seguir estudiando chino mandarín. Y bueno, pues prácticamente hasta aquí sería una transmisión más de tips para idiomas en el canal de China en Chino, Zhongguo Zhongwen. Así es que muchísimas gracias, xie xie ni, zaijian y pues min tian jian.